ya saben el tiempo del examen, hay que estudiar, todo lo que viene del examen lo platicamos. El libro de Ángel Guillermo les ayuda a profundizar los temas, pero no les voy a preguntar nada que no les haya dicho, ¿eh? O sea, aun cuando en los temas del libro vienen información más amplia, más profunda, porque yo les estoy dando elementos muy concretos, no les voy a preguntar nada que yo no les haya explicado, ni que vengan los artículos que hemos analizado. Artículos de la ley del Seguro Social que tienen que ver con lo que hemos platicado, todos los artículos iniciales, desde el primero hasta el artículo, desde el primero hasta el artículo 19, hasta el 20. Eso en los artículos iniciales. Luego, todo lo del artículo 218, que es continuación voluntaria del régimen obligatorio, que bueno, son 4 artículos. Luego, todo lo que tiene que ver con seguro de salud para la familia, que es incorporación voluntaria del 222, por ahí hasta el artículo 260, 240, 250B, 250B, la conservación de derechos y la reactivación 150-151, el correlativo 182 de la ley nueva, del reglamento de la ley del Seguro Social. Hemos visto todos los que tienen que ver con la continuación voluntaria y seguro de salud, que los van a encontrar de los artículos del reglamento 64 del reglamento de la ley del IMSS hasta el artículo 109 del reglamento. Vimos los 82, 83, 84, 85, que eso ya saben que son el catálogo de restricciones médicas, y hemos mencionado algunos de manera esporádica en la Ley Federal del Trabajo, 20, 21, etc. ¿Sí? No es tanto que hay que leer, pero si no han estado presentes en las clases, si no han puesto atención, se les va a complicar. Digo, por ejemplo, reiteradamente veo alrededor de 880, 870 personas conectadas, cuando en teoría deberíamos ser 1000. ¿Sí? Entonces, sí deben entender que el tema de evaluación, aun cuando son temas que nos encantan, ya lo dijo el licenciado Toño la vez pasada, estamos en un diplomado impartido por la Corte y debe tener un control de calidad, un control de excelencia. ¿Sí? Es muy importante que sea un diplomado que no les implique un costo, no demerite la calidad que debe tener este diplomado. Para que tengan ustedes una referencia en temas de costos en el ITAM, que empiezo clases la semana que entra en el diplomado. El 110,000 pesos, y las horas que yo doy en ese diplomado son 30 y tantas horas. Es mucho más corto de lo que veo con ustedes. ¿Se cortó? Repito. Ahí estoy. Les digo que si tomaran este diplomado en el ITAM, que yo empiezo clases la semana que entra en el ITAM, este diplomado les cuesta alrededor de 100, 110,000 pesos. Entonces, aquí el esfuerzo que tienen que hacer es conseguir la bibliografía, que es un libro que les costó 700 pesos, y poner atención, porque bueno, el libro es para que tengan mayor material de apoyo, pero si, aun cuando no tuvieran el libro, con las diapositivas, el material que les di, y con poner atención en las clases y tomar nota, no deberían tener ningún problema para contestar el examen. Entonces,
es muy importante que siendo un diplomado tan amplio, tan grande, con tantas personas, sí tengamos filtros de control de calidad. No, ya en serio, no es un tema de que a mí me guste, que no aprueben, que no pasen, no me encanta reprobar, a mí me encantaría que todos estuvieran, pero sí tenemos que establecer mecanismos de evaluación, conocimientos que no son medibles, no son conocimientos. ¿Sí? Entonces, eh, dudas, si tienen alguna duda, ya aperturé mi correo para que me los manden. Si alguno tiene todavía, mándenme algún correo los contesto. Procuren, ya lo mencionaron varios en el chat, no reiterarme preguntas o temas que ya hemos visto. Traten de ser muy concretos, porque reitero que si de los 800 y tantos que hoy están, me mandan 3 preguntas cada uno, pues ya no vi cuándo acabar de leerlas. ¿Sí? Entonces, cuidado nada más que no me manden preguntas muy concretas y con mucho gusto dedicaré mañana para estarlas respondiendo, hoy los que me la envíen. Pero reitero, no van a ver nada en el examen que no hemos platicado. Y son 40 reactivos. Son 40 reactivos, lo cual les reitero, lean bien, pongan atención, tienen su material de apoyo, tienen el material a la mano, entonces pues simplemente a ponerse a estudiar. Si se ponen a estudiar, les tiene que ir bien. ¿Vale? Seguimos, porque todavía hay mucho camino por recorrer. Vamos a continuar con la presentación. Para los que me preguntaron, que ya lo señalé la vez pasada, esta no es su presentación. Esta la ocupé porque la tengo en una plataforma que es con la que doy clases en el ITAM, pero la información que les mandé en la segunda entrega es la misma que viene aquí, simplemente la cambié de plataforma porque eso trae los logotipos y los colores que utiliza el ITAM. Pero no me ha dado tiempo de migrarla a la otra plataforma, pero es la misma información. Nada más denme un segundo, porque quedé de darles un fundamento y se me pasó darles el dato. Denme un segundo, voy a checar un dato en internet, permítanme. Estoy con ustedes, ¿eh? Listo, seguimos. Me faltó sacarles un parámetro de evaluación.
esta presentación. Muy bien. En la última clase estábamos platicando sobre los elementos que forman parte del salario base de cotización. Recuerden que el nombre técnico es salario base de cotización, aun cuando yo les he señalado que de manera indiscriminada normalmente se ocupa como sinónimo salario base de cotización y salario diario integrado. Ya mencioné que la diferencia entre uno y otro, los dos son elementos donde convergen todos los pagos que se realiza el trabajador por motivo de su trabajo, pero la diferencia con el salario diario integrado es que ese no tiene límites. En cambio, el salario base de cotización sí tiene límites, que son límite de 25 UMAS. Varios me han estado preguntando el tema de si se debe considerar UMAS, si se debe considerar salario para estos topes. Lo vamos a ver en este tema un poco más adelante. Sí lo vamos a aclarar, pero todavía no es momento de ver ese punto. Ahora, vimos los instrumentos de trabajo. En los instrumentos de trabajo señalamos que los instrumentos de trabajo no forman parte del salario base de cotización. Recuerden que estamos analizando un artículo que es el 27, que parte de una negación. El artículo dice, no forman parte del salario base de cotización. Entonces, instrumentos de trabajo no forman parte del salario base de cotización. Segundo, ahorro. El ahorro no forma parte del salario base de cotización siempre y cuando el ahorro sea proporcional y no se puede retirar más de 2 veces al año. Recuerden que hicimos varios ejercicios de proporcional. Si el trabajador da 1 peso, el patrón da 1, es proporcional. Artículo 27. Si el patrón da 2 pesos y el trabajador da 1, no es proporcional. ¿Qué integra? Lo que dio extra el patrón. Si el trabajador da 2 pesos, el patrón da 1, no es proporcional, pero no integra porque el que está aportando más es el trabajador. Si es proporcional, pero le permiten retirar más de 2 veces al año, 3 por ejemplo, sí integra. ¿Qué integra? Todo. Ahora, cuotas adicionales RCB no forma parte del salario, pero ya quedamos que esto es letra muerta porque ningún patrón en su sano juicio va a impactar prestaciones adicionales en RCB. Cuotas al IMSS, al Infonavit, reparto de utilidades tampoco forma parte del salario base de cotización. Y nos quedamos en el punto 5, que era alimentación y habitación. ¿Sí? RCB, retiro, cesantía y vejez. Luz. Entonces, estábamos en alimentos. La alimentación y la habitación no forman parte del salario base de cotización siempre y cuando sea oneroso. Se entiende por oneroso que por lo menos se cobre por cada una de ellas el 20% del salario mínimo vigente, así dice la ley. Ahora, en los conceptos que tienen que ver con el salario mínimo, y es lo que ahorita les estaba localizando porque se me había pasado buscarles el número de acuerdo. Por acuerdo de consejo técnico, apúntenlo por favor, es el acuerdo 26/2017, repito, 26/2017 del 25 de enero del 2017, se desvinculó de este artículo de los conceptos de salario mínimo y señala que se regirán por UMAS. Acuerdo de consejo técnico, sí Gerardo, es el 26/17 del 25 de enero del 2017 y ahí señala que los elementos que tienen que ver con salario base de cotización se van a utilizar con una base de UMAS. Entonces, sí, el consejo técnico es legislador. Entonces, la alimentación y la habitación, para que no formen parte del salario base de cotización, tienen que cobrarlo. Y tienen que cobrar mínimo, de acuerdo a lo que dice la ley, 20% del salario mínimo.
de acuerdo a lo que dice el acuerdo de Consejo Técnico, 20% de la UMA. Yo soy asesor de empresas, yo les pongo siempre como base salario mínimo. Yo utilizo como base siempre salario mínimo. Ya saben lo que dice el acuerdo de Consejo Técnico, ¿sí? Pero yo utilizo salario mínimo. El salario mínimo es mayor, lo cual hace que le cobren más al trabajador, pero yo no quiero que después en un tema de interpretación vengan y me finquen diferencias de pago de cuotas al Seguro Social. Es muy riesgoso equivocarse en este concepto. Entonces, vamos a suponer que en mi empresa hay un comedor y ese comedor, yo, de acuerdo al horario que tengo, puedo acudir a desayunar y comer. Si ese desayuno y esa comida a mí me la dan gratuita, entonces forma parte del salario. Para que ese alimento no forme parte del salario, deben cobrarme por lo menos el 20% del salario mínimo por cada alimento. Por alimento. ¿Sí? La UMA tiene un crecimiento más lento que el salario mínimo. La UMA ha estado creciendo de miseria. ¿Sí? Acaba de crecer creo que un 3%, si no mal recuerdo. El salario mínimo acaba de crecer un 15%. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tendría yo que cobrarle a mi trabajador por cada alimento? Saquen la operación. ¿En cuánto quedó el salario mínimo? 141, 140. 141 ¿qué? Punto 70, gracias. Es que siempre al principio de año me empiezo a aprender de nuevo los valores. 141.70 por punto 20 son 28.34. Si yo le cobro 28.34 o más, entonces se entiende por onerosa y no forma parte de salario. Por comida, ¿sí? Si le cobro menos de 28.34, entonces se entiende por gratuita y forma parte del salario, ¿sí? Hay un error recurrente en las empresas que de repente dicen, cóbrales 35 pesos. Y ya, como saben que está por encima del mínimo, se olvidan de los 35 pesos. Y pasan un año, 2, 3, 4, 5, 20 años, y cada vez se va acercando más el salario mínimo y entonces ocasiona que de repente te rebase. ¿Sí? Entonces, los 18 pesos no sé de dónde habían salido. Pero no, yo no dije 18 pesos. Entonces, el mínimo que le deben cobrar por alimento es 28.34. Si yo tomo dos alimentos de cada uno, 28.34. ¿Sí? Habitación. La habitación es exactamente lo mismo. Si yo trabajo en una mina y me dan habitación de lunes a viernes y me la dan gratuita, esa habitación forma parte del salario. Si me lo cobran, por lo menos me deben de cobrar el 20% del salario mínimo, que serían esos 28.34 por día. Si eso me cobran o más, no forma parte del salario. Si me cobran menos o no me cobran nada, forma parte del salario. Ahora, ¿cómo traducimos esa prestación en salario? Nos vamos al artículo 32. ¿Qué dice el artículo 32 de la Ley del Seguro Social? Dice, si además del salario en dinero el trabajador recibe del patrón sin costo para aquel habitación o alimentos, se estimará aumentado su salario en un 25%. Si recibe ambas prestaciones, se aumentará en un 50%. Cuando la alimentación no cubra los tres elementos, sino uno o dos de estos, por cada uno de ellos se adicionará el salario en un 8.33%. ¿Sí? Artículo 32.
demandas. Si ustedes les presentan una demanda y el trabajador dice que ganaba 500 pesos de salario diario y adicionalmente señala que él le daban desayuno, comida y cena gratuito y que él tenía una habitación ahí en las instalaciones donde dormía y no le cobraban nada, automáticamente ¿cuánto se incrementa su salario? En un 50%. Él ya no ganaría 500, él ganaría 750 pesos por esos dos conceptos, ¿sí? Aquí en los alimentos, en cómo se cuantifica, sí segmenta de que el 25% de alimentos corresponde a los 3 alimentos. En el ejemplo que les ponía, donde el trabajador recibe 2, por ejemplo, desayuno y comida, cada uno de ellos representa un 8.33%, por lo cual de los 2 equivale a 16.66. Entonces, la habitación es un 25%. Los alimentos, cada uno vale un 8.33%. ¿Sí? Si los alimentos no son diarios, me pregunta Gertrudis, es dependiendo de los días que esté él recibiendo este beneficio. Entonces, cuidado con la alimentación, porque, repito el 8.33. El 25% de habitación no tiene ninguna discusión. Si a mí me dan habitación gratuita o no me cobran por lo menos ese 20%, entonces esa habitación incrementa mi salario en un 25%. De los alimentos, 25% corresponde a 3 alimentos, como lo pone Guadalupe, José Guadalupe. Entonces, si yo en lugar de recibir 3 alimentos recibo 1, es la parte proporcional de ese 25%, que es 8.33. Si recibo 2, son 16.66. Si recibo los 3, es el 25%. Entonces, hay muchas empresas que en realidad les quieren dar a los trabajadores como una prestación la alimentación. Pero si lo hacen gratuito, les sale como lumbre. Porque así me den arroz y frijoles a todos, no me cuesta igual para todos. Porque si tengo a alguien que gana el salario mínimo, pues se aumenta un 25% de su salario mínimo, pero si tengo al director general que está topado y de todas maneras va a comer arroz y frijoles al comedor, a él le cuesta un 25% de su salario topado. Entonces las empresas, por muy buenas gentes que sean, pues no dan la prestación gratuita porque les representa un incremento del 25% de la nómina completa. Muchos lo que hacen es les cobran el alimento, aunque después se los devuelvan con otra prestación, como si fuera un bono. Me sale más barato retenerles 50 pesos y luego pagárselos como sueldo que integrarlo en un 25% por la nómina de todos. ¿Sí? Entonces, cuidado con este concepto porque puede resultar muy caro para una empresa. Las empresas normalmente estas prestaciones las cobran y no es que los cobren porque sean unos miserables que no me quieren dar el alimento gratuito, sino porque el costo que les representa es mucho mayor. Imagínense, me dan gratis la comida, que a la empresa ya le representa un costo. Ellos tienen que pagar por esos alimentos a un servicio de comedor y además mi salario se integra en un 25% más. ¿Sí? De todos estos elementos vamos a hacer ejercicios, no se preocupen. Y vamos a hacer ejercicios, pero cuando acabemos de ver todos los conceptos. Entonces, sí hay ejercicios de integración salarial, los vamos a hacer juntos. Y luego les voy a dejar tarea para que lo hagan, ¿sí? Pero hasta que acabemos de ver todos los conceptos. Siguiente punto, despensas. Los vales de despensa, ¿sí?, quedan exentos hasta 40%, la ley dice del salario mínimo. Aquí hay que basarnos en el acuerdo del Consejo Técnico, 40% de la UMA. ¿Ok? 40%
80% de la UMA, que también no me he aprendido la fracción, ahí me van a ayudar, 89 punto, ¿qué quedó? 89.62, gracias. 89.62. Ojo con la operación, porque esta operación la vamos a estar haciendo reiteradamente. Apunten en sus calculadoras. Sí, ya sé que dice ahí de salario mínimo, Jazmín, pero acuérdate que el Consejo Técnico emitió un límite sobre UMAS. ¿Por qué en el alimento tomo el mínimo y por qué aquí en la despensa tomo la UMA? Porque yo lo que quiero, desafortunadamente aquí yo estoy muy sesgado a quien asesoro y yo asesoro al patrón. Entonces, en el alimento quiero que le cobremos sobre la base alta por una precaución, pero en la despensa le pago sobre la UMA también por una precaución para que no me exceda y me vengan después a integrar el diferencial. Por eso estoy ocupando dos bases diferentes. Entonces, si la UMA, apunten en sus calculadoras, es 89.62, apúntenlo, yo le puedo dar máximo el 40%, multiplíquenlo por .40 y el resultado les va a dar 35.84. ¿Sí? Esto lo tienen que cuantificar siempre por los días del mes, tienen que hacerlo exacto. Hay meses que tienen 30, hay meses que tienen 31, hay meses que tienen 28 o 29. Siempre las cuantificaciones se hacen mes a mes porque es en el mes en que se cubre la prestación. Si este mes de enero le voy a pagar este concepto de despensa, pues este mes trae 31 días. Por lo cual, el máximo que le podría dar son 1111.28. El mes de febrero, que es el que entra, no me acuerdo cuántos trae, 29 trae. 28, gracias. Por 28, el mes que entra el máximo serían 1003.74. Los meses de 30 máximo le podría pagar 1075.44. Entonces, en esta prestación hay que tener mucho cuidado de estar pagando el número de días específico del mes que corre. ¿Sí? Aquí, de los 30 días. Vuelvo a repetir el ejercicio. La UMA hoy es 89.62. La despensa solamente está exenta hasta el 40%. El 40% de 89.62 son 35.84. Cada mes trae un número de días distinto. En un mes de 31 días solamente le podría pagar máximo 111.28, que es resultado de multiplicar 35.84 por 31. El mes de febrero próximo, que trae 28 días, solamente le podría pagar 1003.74, que es resultado de multiplicar 35.84 por 28. El mes de marzo también trae 31, tendría que regresar a los 1111.28. Abril, ¿cuántos días trae? 30. Ese mes, el máximo que le podría pagar serían 1075.44, que es el resultado de multiplicar 35.84 por 30. Ese es el límite exento. ¿Sí? ¿De dónde surgió la UMA? Surgió del acuerdo de Consejo Técnico que les dije del 26/17, 26/17 del 25 de enero. La UMA es la unidad de medida de actualización, que es un factor que mide la inflación, entre otros conceptos. ¿Sí? Ahora, ¿quién lo emite? Ya lo pusieron ahí, gracias, el INEGI. Ahora, yo le puedo pagar lo que quiera en despensa. Si yo le pago 2,000 pesos, bueno, le puedo pagar esos 2,000 pesos, pero lo que va a ocurrir es que el exento me lo van a justificar y el excedente integra salario base de cotización.
Si este mes de 31 días yo solamente le podría pagar 111.28 y yo le pagué 2,000 pesos, 2,000 pesos menos 1111.28, me excedí en los 2,000, en 888.72, y eso es lo que va a integrar. Le puedo dar la despensa en especie o se lo puedo dar en dinero, pero debo cuidar el exento, ¿sí? Jorge Alberto, lo que dice el acuerdo de consejo técnico es que en las referencias que hace el artículo 27 sobre integración salarial, tendremos que utilizar la UMA en lugar del salario mínimo. Eso es lo que señala el acuerdo de consejo técnico. Se los voy a subir a la página virtual del acuerdo para que todos lo puedan tener. Eso es lo que dice el acuerdo. Si ustedes se apegan al acuerdo de consejo técnico, en teoría, estarían dando cumplimiento al criterio interno que tiene el Seguro Social. Si todas las referencias del artículo 27, ustedes, donde dice salario mínimo, lo traducen a UMA, estarían en cumplimiento, ¿sí? Yo lo que les estoy explicando es cuál es el criterio que yo utilizo con las empresas a las cuales yo asesoro. Yo no me voy a estar... Vean la diferencia. Vamos a sacar el 20% de la UMA. Tenemos los 89 puntos... Estoy regresando al concepto de alimentación y habitación, que es el que nos está haciendo ruido. 89.62. Por favor, saquen el 20%. ¿Sí? Les da 17.92. De acuerdo al acuerdo de consejo técnico, si yo le cobrara a ese trabajador 17.92 pesos por cada alimento, estaría cumpliendo el acuerdo de consejo técnico. Yo me voy a un tema práctico, ¿sí? Para mí, el cobrarle 28.34 o 17 dentro del punto de vista patronal, en realidad a mí me da exactamente lo mismo, ¿sí? Sean 17 o sean 28, seamos realistas. En tema de costo de un alimento, es un costo sumamente bajo, sumamente accesible. Entonces, yo lo que no quiero es colocar en una situación de riesgo a mi patrón, porque los acuerdos de consejo técnico, históricamente hemos visto que el Seguro Social los cambia. Y los cambia porque al final, a ciertas circunstancias que está emitiendo en los acuerdos de consejo técnico, donde se está extralimitando a las facultades que tiene. Entonces, yo no me quedo tranquilo con que mi empresa que asesoré, que tiene una nómina mensual de 20 millones de pesos, yo me arriesgue por no cobrarle a mi trabajador 9 pesos o 11 pesos, que después tengo un riesgo donde vengan y le incrementen la base de cotización de esos 20 millones de pesos que paga de nóminas cada mes. Me parece totalmente absurdo. Entonces, yo para el tema de la alimentación y la habitación no le hago caso al acuerdo de consejo técnico, sino yo protejo a mi patrón y le digo, tú cóbrale el 20% del salario mínimo por lo menos. Y con eso yo me siento tranquilo, siento que estás protegido. Ahora, en despensa, ahí no me puedo extralimitar porque el Seguro Social, si yo le pago más del 20% de la UMA, como él ya emitió su acuerdo de consejo técnico, va a venir y me va a requerir y me va a fincar diferencias. Entonces, yo en este otro elemento sí acato esa disposición del acuerdo de consejo técnico para evitarle un problema a mi patrón, que es mi cliente, ¿sí? Alguien me dirá, bueno, yo asesoro a trabajadores y yo como trabajador
a mí sí me está afectando que el Seguro Social venga y establezca un acuerdo de consejo técnico donde diga que la despensa está exenta en 40% de la UMA, porque a mí el que esté exenta en un 40% del salario mínimo me beneficia, porque es un límite mayor. Bueno, pues probablemente ese trabajador puede intentar un procedimiento, ¿sí?, en contra de ese acuerdo de consejo técnico, que yo estoy consciente, estoy de acuerdo, que se está extralimitando de sus funciones, pero bueno, yo en este tema asesoro empresas, ¿sí? Entonces, reitero, porque todavía veo que hay confusiones. El acuerdo de consejo técnico señala que todas las referencias del artículo 27 que dicen salario mínimo se deben tomar como UMAS, ¿sí? Yo tengo criterios distintos para mis clientes, ¿sí? Pero es un tema de protección, o sea, yo estoy dando una protección extra a mis clientes. Espero que con esto quede claro. Entonces, volviendo al tema de las despensas. La ayuda de despensa, que me la pueden dar en especie o en dinero, tiene un límite de 40% de la UMA. 40% de la UMA representan 35.84 diarios. 35.84 es el límite que me pueden dar de despensa. Si me dan más de esta cantidad, el diferencial integra. Si me dan 40% o menos, no integra. Premios de asistencia y puntualidad. Siguiente concepto. Los premios de asistencia y puntualidad no forman parte del salario base de cotización siempre y cuando no excedan del 10%. ¿Del 10% de qué? Pues del 10% del mismo salario base de cotización. Textualmente dice: los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase del 10% del salario base de cotización. Es por cada concepto, es decir, hay un premio de puntualidad y hay un premio de asistencia. El premio de puntualidad es llegar a tiempo y el premio de asistencia es no faltar. Si yo estoy dentro del 10%, es exento. Si supero el 10%, va a gravar, va a formar parte del salario base de cotización solamente el excedente, ¿sí? Son 10% por cada concepto. Ahora, ¿qué se entiende por puntualidad y qué se entiende por asistencia? Pues bueno, pues aquí la palabra es tan laxa como la empresa quiera. La empresa debe establecer en sus reglamentos de trabajo qué entiende por puntualidad y qué entiende por asistencia. Si yo soy un patrón que quiero utilizar los mecanismos de puntualidad y asistencia como un incentivo, sí, reglamento interno, como un incentivo para que mis trabajadores lleguen a tiempo y sean puntuales, entonces voy a poner reglas muy estrictas. Nada de que 15 minutos de tolerancia, aquí la entrada es a las 8. Con un minuto que llegues tarde, ya no eres acreedor del premio de puntualidad. Asistencia es que no tengas faltas. Con una sola falta que tengas en X periodo de tiempo, ya no te haces acreedor del premio de puntualidad. ¿Sí? Perdón, de asistencia. Hay empresas que lo que buscan es reducir la base de cotización y ocupan estos conceptos de asistencia y puntualidad como un elemento para pagarle al trabajador sin que integre salario. Y entonces ahí la regla es súper laxa. Y el patrón va a decir, tienes media hora de tolerancia, tienes 4 faltas en un periodo de un mes, porque la finalidad del patrón no es incentivar ni la puntualidad ni la asistencia, sino pagar un concepto sin que le integre. ¿Sí? Entonces, las empresas
establecen para qué quieren realizar estas dos figuras. Ahora, yo lo que le pido a las empresas es que sean congruentes. Y el ser congruentes implica que no haya discrepancias en estos conceptos. Cuando yo voy a una empresa que paga puntualidad y asistencia, yo le pido dos cosas. Le digo, necesito que me des, una cosa. Le digo, necesito que aleatoriamente me des unos 5%, 10% de recibos de nómina del personal. ¿Sí? Y vemos, ya conocen los recibos de nómina, de un lado dicen las percepciones, del otro las deducciones. Entonces vemos en las percepciones, sueldo nominal, puntualidad, asistencia, despensa, etc. ¿Sí? Y del otro lado vemos los descuentos, impuesto, seguro social, Infonavit, y de repente vemos como concepto descuento por faltas, descuento por retardos. ¿Qué congruencia hay en un mismo recibo le estés pagando a una persona premios de puntualidad y asistencia y le estés descontando faltas y retardos? Entonces es totalmente ilógico. Y eso que yo estoy haciendo es lo mismo que va a hacer el auditor del Seguro Social. Es decir, oye, agarras y me pagas puntualidad y asistencia y me descuentas faltas y retardos. Entonces ahí llega la conclusión de que lo que están haciendo es simular sueldo bajo estos conceptos. Entonces, puntualidad y asistencia, para que se puedan estar pagando, uno, en el reglamento interno de trabajo debe estar establecido qué se entiende por puntualidad y asistencia, y segundo, debe estar perfectamente identificado el tema de puntualidad y asistencia en los registros y controles de la empresa. Debe estar la tarjeta de checado, si es por huella digital, pues deben imprimir periódicamente los reportes, deben venir firmados por los trabajadores, para que se pueda demostrar eficientemente que hay puntualidad y asistencia. Ahora, reitero que por estos dos conceptos se puede pagar hasta el 10% del salario base de cotización y esto es exento. Si excede del 10%, luego entonces el diferencial grava. En el tema de los servidores públicos, hay que revisar las condiciones de las dependencias para ver en cuáles aplica. Yo creo que no, pero no es tema de esta clase de hoy. Es 10% por cada uno. Es decir, aquí pueden reducir hasta un 20% del salario base de cotización. Octavo punto, las aportaciones a los planes de pensión siempre que reúnan las condiciones que señala la CONSAR. Los planes de pensión, los planes privados de pensión, ya los hemos mencionado. Por ejemplo, no sé, Telmex, Bacardí, Liverpool, Procter, Pfizer, Televisa, etcétera, son empresas, Walmart, son empresas que tienen planes privados de pensión, que son establecidos por las mismas empresas. En estos planes hay contribuciones, a veces del patrón, a veces del trabajador, a veces de ambos, y ese dinero lo recuperan al momento del retiro. Pueden retirarlo en una sola exhibición, one shot, o pueden retirarlo en mensualidades, que se llama renta vitalicia. Estos planes, que son comunes en empresas importantes, AAA, transnacionales, por ejemplo, en Estados Unidos tienen una injerencia súper importante. Déjenme cerrar la puerta del jardín, que Sugar está ladrándole a su novio, que es el vecino. Ya, es que tiene un idilio con el perro de la casa de al lado, que nunca ha visto, pero se ladra, ¿sí? Después se va a llevar una decepción porque mi perro es chiquito y el de allá de la vuelta al lado es un labrador un poco más grande, entonces ese amor está condenado al fracaso. Sí, una escalera les voy a pasar para que sean Romeo y Julieta. Liverpool tiene sindicato
sindicatos, sí tiene sindicatos, pero de los suavecitos. Entonces, esos planes privados de pensión en Estados Unidos tienen una injerencia en el mercado súper importante. En Estados Unidos normalmente el 50% de las empresas tienen este tipo de planes. Aquí en México la injerencia es mucho menor, son como unos 11% de las empresas en México lo tienen. Normalmente son empresas grandes, empresas financieramente muy sólidas, lo tienen este tipo de planes. También hay dependencias que lo tienen. Lo tiene Infonavit, por ejemplo. Si algún día, digo, hoy ya no sé en la 4T, pero hace algunos años, entrar a trabajar en el Infonavit era un negociazo, ¿eh? Porque además tenían un plan de retiro súper generoso. Con 7 años de cotización, tenían acceso a los beneficios del plan privado de retiro. Y yo hice una auditoría al tema de la nómina de pensiones del Infonavit y había personas cobrando pensiones del plan privado del Infonavit en rangos de 110, 120 mil pesos mensuales. No es nada despreciable, sin considerar que adicionalmente podrían tener derecho al 20%, perdón, a una pensión por parte del Seguro Social. Los planes privados de pensión tienen topes, Iván, Ángel, pero son topes en tema fiscal, por lo que tiene que ver con el tema de las exenciones, ¿sí? Pero el que excedan de esos límites simplemente pierden los beneficios fiscales, pero no hay ninguna limitante para que se puedan tener retiros muy altos. Creo que el otro día les platicaba que tuve una junta con un directivo de un banco que se llama Monex, donde él tenía un plan de retiro privado donde en un solo pago se iba a llevar 40 millones de pesos. Procede que le paguen los 40 millones de pesos. Aquí el único tema es que exentos, libres, son 2 millones y medio. Sí, ese es el fundamento. 2 millones y medio en pago único. Y el resto, hasta 10 millones, con una estrategia fiscal se puede exentar también, pero los últimos 30 millones, ahí sí no, de eso tenía que pagar como 9 millones de pesos más o menos. Pero bueno, si de 40 te quedan 31, tampoco es muy dramático. Bueno, para él sí, yo creo que hasta 100 mil pesos eran dramáticos. Pero ese tipo de planes son planes privados. El otro día se los platiqué. Les dije que ya estaban tan estandarizados los empleos en las empresas que el único mecanismo que existía para retener el capital humano eran los planes privados de pensión. Les platicaba, yo le invierto a mi trabajador porque le veo potencial, lo capacito, lo mando al IPADE a hacer un MBA que me cuesta $1,5 millones, y ya que lo capacité viene otra empresa y me lo vuela. Entonces yo hago el berrinche de que ya le invertí y ya saben que como no hay esclavitud no lo puedo obligar a que se quede si no quiere. Entonces las empresas trataron de idear un mecanismo de cómo retengo al personal, y la retención es a través de estos planes de retiro, porque si no mantienen cierta antigüedad, 10 años, 15 años, 20 años, no tenían acceso al plan. Entonces cumple una doble función los planes privados: retener capital cuando me interesa retenerlo y desecharlo cuando no me interesa, aunque se escuche muy feo. Porque cuando ya tienes 50, 55, 60 años de edad, uno de los requisitos para que acceda al plan de retiro es que forzosamente tiene que renunciar. No se lo doy si no renuncia. Entonces evito el tema de un posible juicio con el atractivo del retiro. Esos retiros para los trabajadores son interesantes porque equivale, si bien es cierto, a una liquidación laboral, pero una liquidación laboral invertida, con intereses, bien fondeada y libre de impuestos. Entonces, estos planes cumplen esa doble finalidad. Para que estos planes privados de retiro no formen parte del salario base de cotización, se requiere que estén inscritos en la CONSAR y que además cada año se emita la evaluación actuarial. Cuando creo mi plan, lo tengo que
extra en la CONSAR. Hay un formato en una plataforma de la CONSAR para reportarlo. Cuántos hay, cuánto dinero se aporta, cómo se invierte, etc. Y cada año un actuario certificado en la CONSAR tiene que emitir su evaluación. ¿Cuántos rendimientos hubo? ¿Quiénes se retiraron? ¿Cuánto se pagó? Etcétera. Entonces, para que los planes privados de retiro no formen parte del salario base de cotización, equivale a 2,5 millones, Francisco. 2,5 millones, números redondeados. Para que los planes privados de pensión no formen parte del salario base de cotización, deben reportarse a la CONSAR y cada año deben evaluarse. ¿Sí? Perdón que no estoy aclarando las últimas preguntas, pero antes de que acabe esta clase de hoy, quiero ver el último punto. Si me da tiempo, regreso a las preguntas. Tiempo extra. El tiempo extra no forma parte del salario base de cotización, siempre y cuando cumplamos los parámetros legales del tiempo extra. ¿Cuáles son las reglas del tiempo extra? Normalmente nos vamos a la cantaleta que ya conocemos, 3 veces 3, ¿sí? No puedo tener más de 3 horas consecutivas, no más de 3 días a la semana, no días consecutivos. La regla para que cumplamos las horas extras es que tuviera 3 horas extras el lunes, otras el miércoles, otras el viernes, o martes, jueves, sábado, ¿sí? Ahora, debemos ir al tema no nada más de cuál es el límite de las horas extras, sino cuál es la naturaleza de las horas extras. Y la naturaleza de las horas extras es una situación extraordinaria, una situación emergente, totalmente fuera de lo previsible. Resulta ser que yo asesoro a Atún Dolores, ¿sí? O Tuni, o el que quieran. Y entonces Atún Dolores tiene una planta procesadora de atún en Veracruz. Y todos los días el personal que tengo atiende a un barco que llega diariamente con atún, lo proceso, lo empaco y lo despacho. Pero resulta que hubo una tormenta y durante 3 días seguidos no pudieron atracar los barcos y hoy llegan 3 barcos al mismo tiempo. Y no les puedo decir que se esperen porque si se esperan se me va a perder el pesca. Entonces veo y les hago una situación emergente y extraordinaria, una naturaleza de la... Se está cortando. Bueno. Voy a quitar el video, porque luego el video me resta capacidad. ¿Ya me escuchan ahí? ¿Sí escucharon lo del atún Dolores? Ok, reitero el ejemplo. Asesora Atún Dolores, tiene una planta procesadora, esa planta procesadora tiene perfecta capacidad de atender un barco diario, hay una tormenta y hoy llegan 3 juntos. Si no proceso el pescado, se me va a echar a perder. Entonces hablo con el personal y les hago ver que tengo una situación emergente y hago que el personal se quede 3 horas más para procesar ese pescado. Ahí se justifica perfectamente las horas extras por una situación emergente. Pero si resulta ser que yo, del personal, ¿no me escuchan o sí me escuchan? Sí, ahí alguien puso no y me espantó. Y pensé que estaba hablando en el monte. Entonces, si yo tengo con el personal que todas las semanas desarrollan horas extras, pues esa es una situación, como pusieron ahí, inverosímil, porque no puede haber situaciones emergentes todas las semanas siempre en una empresa, ¿sí? Ahí no estamos hablando de horas extras, es una jornada extendida. Entonces, las horas extras, para que se justifiquen, debe haber una situación emergente. Ahora, recuerden
que por el mismo tema de que a cada rato nos metían gol en las horas extras, ¿sí? Porque en las demandas resulta que las personas casi ni iban al baño, empezaban a trabajar a las 3 de la mañana y acababan de trabajar a las 12 de la noche, y ya sabemos que hay jurisprudencias en el tema de los tiempos inverosímiles. Los patrones empezaron a buscar mecanismos de contención o de protección a las horas extras. Y entonces, en los contratos de trabajo siempre tienen una cláusula que habla de las horas extras. Como ahora somos súper ordenados y súper metódicos, todos nuestros contratos los hacemos súper bonitos y le ponemos encabezados a todas las claves. Quité la presentación, para que me regrese el video. Ahí me ven, si se corta me avisan. Entonces, ahora como somos súper didácticos, somos bien ordenaditos, nuestros contratos ya tienen encabezados y títulos, entonces es bien fácil que nos pongamos a buscar el título de la cláusula que habla de las horas extras. ¿Y qué dice esa cláusula? Que no se pueden realizar horas extras a menos de que medie autorización por escrito previamente emitida por el superior jerárquico de la persona que desarrolle esas horas extras. Entonces, para el Seguro Social esto es súper fácil, porque en el momento en que va y revisa la nómina de una empresa y ve que todos los trabajadores realizan 3 horas extras cada tercer día, va a los contratos, ve que dice ahí el encabezado, pues va y dice, a ver, muéstrame todos los oficios donde cada día que hubo horas extras tú autorizaste el oficio y la situación por la cual autorizaste esa situación emergente. Entonces, ahí, por un lado, me protejo en el tema laboral para la demanda de las horas extras, pero por el otro lado, me descobijo porque el Seguro Social, cuando venga y me revise, va a determinar que esas no son horas extras, sino que es una extensión de la jornada y que debería integrar todo, no lo que exceda de las 9 horas, todo, porque la naturaleza de la prestación del servicio que están realizando no es emergente, ¿sí? Hay un señor, ya se jubiló, ya se pensionó, perdón, hay una persona que se pensionó que trabajaba en Gillette, después lo compró Procter & Gamble, Juanito se llama. Y Juanito era el non plus ultra de la colocación de la navaja de afeitar. No había nadie mejor que Juanito para operar la máquina que colocaba la navajita con la cual se rasuraba uno, ¿sí? Y entonces, en lugar de preparar a más personas para que realizaran una actividad como la que hacía Juanito, a lo mejor no con la misma eficiencia, pero es que si le ayudara a Juanito, pues era más fácil poner a hacer a Juanito horas extras siempre, todos los días, todas las semanas, todos los meses, ¿sí? Entonces, Juanito siempre tenía más sueldo por horas extras que por su sueldo nominal. Obviamente la empresa ya sabía que esas horas extras no estaban justificadas y todas las integraba, o sea, no le interesaba el tema, pagaba por ellas, ¿sí? Pero en realidad ahí estamos en una situación donde no son horas extras, lo que está ocurriendo es una extensión de la jornada. Muy bien, con esto estamos llegando justo al tiempo. Vamos a continuar el siguiente martes con el tema de integración salarial. Espero verlos a todos, si no a todos, a la mayoría. Pónganse a estudiar. Me va a dar mucho gusto seguirlos viendo el martes que entra. Y si algunos no continúan, bueno, pues espero verlos en algún curso posterior. Les mando un abrazo, espero que hasta donde vamos les haya sido de utilidad y nos estaremos leyendo el martes de la semana que entra. Está abierto mi correo, mi WhatsApp, mi teléfono, si me quieren mandar dudas o preguntas. Que tengan buena noche y me dio mucho gusto saludarlos. Muchísimas gracias, maestro.